Hermanos, hemos llegado al final del segundo libro de Samuel. Es alentador ver cómo poco a poco hemos estado leyendo la Escritura, avanzando. Y recuerden, hermanos, que todas estas breves meditaciones tienen el propósito de enseñarnos principios espirituales y mostrarnos al Señor Jesucristo. El Señor nos mandó a escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. Y en este pasaje es muy claro. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que uno tiene que dedicarse más a reflexionar, a ver las conexiones, a ver la historia que había detrás, como hacerlo con más profundidad para que entender cómo brilla Cristo ahí o qué enseñanza práctica tenemos. Pero hay otros textos en donde uno encuentra las pepitas de oro en la superficie, y creo que este es un texto así. Ahora, el texto contiene una parte difícil teológica y una parte cristológica. Yo me quiero enfocar en la segunda, pero no puedo pasar sin decir nada de la primera. Y es que este pasaje, hermanos, que se vuelve a contar en segundo de Crónicas, capítulo 21, tiene una tensión. ¿Cuál es la tensión? Aquí Israel está pecando contra el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Dice en el versículo 1 que se encendió la ira de Jehová. Y dice que Dios incitó a David a hacer algo que no era de su agrado, o sea, no era del agrado de Dios. Ahora, en segundo de Crónicas 21, se nos dice que la incitación la hizo Satanás, el diablo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y aquí está la problemática teológica. La paradoja, el misterio. Como cristianos, no creemos que nada en el mundo, ni en nuestra interpretación de la Biblia, nada debe ser irracional, o sea, en contra de la razón. Pero como cristianos, aceptamos que hay misterios, o sea, cosas que van más allá de nuestra comprensión. Mis hermanos, yo no puedo adentrarme con mucho detalle en esto. Hice una serie de 3 o 4 lecciones en un curso de teología que está en nuestra página. Por si quieren estudiar más de esto, hablé de la doctrina de la providencia divina. En total fueron 8 lecciones, pero 4 particularmente sobre el problema del mal. Y discúlpenme, pero en esta breve meditación tengo que decir, si quieren profundizar más en esto, les recomiendo que vayan a esas y seguramente otro material que hay de buenos pastores ahí afuera. Lo único que me limito a decir yo es esto. En esta acción, David actuó libremente. David actuó de su voluntad para censar al pueblo. Lo más seguro es que David estaba buscando seguridad en los números.
sal a censar al pueblo para tener una idea de mi poder. Y David en eso pecó contra el Señor, porque actuó de sus propios deseos. Por lo tanto, Dios lo juzga. Ahora, aunque David actuó de sus propios deseos, eso no quita que la sugerencia, que la invitación, que la tentación haya sido de parte del mismo Satanás, como nos dice Crónicas. De manera que David actuó libremente, pero aún así pudo haber sido influenciado por la sugerencia de Satanás. Pero en todo esto, fue el plan soberano de Dios para enseñar algo a David y para traer disciplina sobre el pueblo de Dios, sobre su pueblo. Miren, eso lo debemos afirmar porque la Biblia lo afirma a través de toda la Escritura. El hombre actúa libremente y a veces incluso es influenciado por Satanás. Pero Dios en todo es soberano. ¿Cuál es el ejemplo perfecto de esto? Mis hermanos, la cruz de Cristo. Porque cuando Pablo predica en Hechos capítulo 2 y dice, ustedes crucificaron al Señor. Ahora sabemos que Satanás estuvo detrás de todo ello, ¿no es cierto? Pero hermanos, Pedro dice, después de decirle, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo, dice, Dios lo había decretado así desde el principio. Afirmamos estas tres verdades porque no son contradictorias, pero sí están más allá de nuestro entendimiento. David obró libremente, Satanás influenció a David, pero David actuó libremente todavía, y Dios es soberano sobre todos. Mis hermanos, ¿tiene esto una aplicación práctica para nosotros? Sí. Bueno, una consolación es esta, que en medio de las cosas más difíciles, en medio incluso de circunstancias que no entendemos, como por ejemplo la enfermedad de Job, que en medio de las tribulaciones nosotros sabemos, hermanos, que tenemos un Dios que está en su trono, en donde nada sale de su control. Y eso debe ser de consolación. Leíamos hace unos días, unas semanas, en la historia de la Odisea, que Ulises estaba teniendo muchos infortunios, muchas problemáticas. Y entonces se pregunta, ¿contra cuál de los dioses he pecado? Y eso nos permitía reflexionar como familia y decir, gloria a Dios que solo hay un Dios verdadero, porque sabemos que Él es el único que controla todas las cosas. Y que es con Él solamente que debemos buscar estar en paz y no con o se habrá enojado el idolito de acá también. No, ahora voy con el de acá. O será el de la esquina, será el de las flores o el Dios del jardín con el que se enojó conmigo que ahora me pasa esto. Hermanos, David sabe que había pecado contra un Dios, que Él era el único soberano, el único creador, y por lo tanto puede ir a Él para buscar auxilio y hacer propiciación.
Ahora, otra aplicación es esta. Mis hermanos, aunque Dios es soberano, nosotros somos responsables de nuestras decisiones y actuaciones. Hay veces que cuando las cosas nos salen bien, decimos, gloria a Dios porque me dirigió a hacer lo bueno. Pero cuando decidimos mal, solemos decir, es la soberanía del Señor, así quiso Él. Bueno, sí, pero cuando nosotros actuamos mal, sigue siendo nuestra responsabilidad. Guiémonos, por tanto, a la luz del consejo de Dios para vivir y no simplemente en las posibilidades, sino atendamos a la Escritura, porque nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Mis hermanos, es cierto, Dios tenía el control incluso cuando Adán cayó, pero Adán fue juzgado por su pecado. Es cierto, de las cosas que experimentamos, todo está bajo la soberanía de Dios, pero nosotros somos responsables. Este misterio debemos mantener los dos aspectos. Dios es soberano, pero yo soy responsable, porque cuando actúo libremente, y eso no quita que Dios no es soberano. Ok, ese era el punto que no podía tocar con tanto tiempo, así que ahora vayamos al que sí puedo tocar con más tiempo, y no se preocupen, ya vi que se me fue el reloj, así que esta parte será más sencilla. ¿Y qué es lo que quiero traer a sus mentes? Mis hermanos, ¿no es muy claro el Evangelio en 2 de Samuel? Fíjense esto, David dice, yo pequé, castígame a mí. Ahora, ¿solo David pecó? Si nosotros vemos en el versículo 1, David no sabía que realmente, o sí sabía, pero el punto es, al menos ahí no lo tenía en mente, que Israel había pecado. Versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y entonces incitó a David a eso. Así que David va delante de Dios, y cuando está la plaga, cuando está el juicio de Dios, mortandad sobre el pueblo, David dice, castígame a mí, porque ellos nada han hecho. Y entonces se ofrece el holocausto que trae paz con Dios. Vean estas palabras de al final del versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos en este texto? Sino una clara imagen de el rey buscando propiciar la ira de Dios. Es cierto, allá afuera nos han vendido la idea de que Dios no puede ser un Dios de ira. Pero aquellos que dicen que Dios no puede tener ira o enojo son falsos hombres, porque la Escritura claramente, vez tras vez, habla de la ira de Dios, porque aunque Dios es amor, Dios también se aira por el pecado. Y aquí tenemos a el Santo Jehová, al Creador del universo, airado por el pecado de los hombres, como ahora mismo Romanos dice que está. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, los malos presidentes que tenemos es la muestra de la ira de Dios. El crimen que prevalece es la muestra de la ira de Dios. Los
las catástrofes que ocurren es parte de la ira de Dios. Los hombres que intentan gobernar este mundo y hacer maldad es parte de la ira de Dios. La ira de Dios se ha rebelado contra un mundo pecador. Y entonces viene aquí el rey, David el rey, y dice: quiero propiciar, castígame a mí para que dejes libres a estos. Ahora, Dios le dice a David: haz un holocausto, toma un cordero. David, tenemos que tomar a un ser inocente que pague por sus pecados, porque tú eres culpable tanto como ellos. Y hermanos, vean esto. La ira de Dios no se aplacaba con la mera muerte de los israelitas. Eso es un testimonio de por qué el infierno es eterno. Porque el pecado ofende a un Dios eterno y su ira no se acaba con un poco de castigo. Por eso continuaba y continuaba y continuaba la mortandad en Israel. Es hasta que muere un cordero inocente que la ira de Dios es apaciguada. Ahora, hermanos, hemos visto a la luz de la profecía de la semana pasada o antepasada que David era solo un rey temporal, que llegaría el rey de reyes, Jesucristo, y que él verdaderamente gobernaría a su pueblo. Mis hermanos, aquí también David es solo un anticipo, porque en algún momento el rey Jesús vendría a decir: hermanos, castígame a mí y no a ellos. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Esto refleja el corazón del buen pastor. ¿Se acuerdan que David no fue siempre un buen pastor? Hay veces que agarró a una de sus ovejas, la trasquiló para su propio beneficio y la terminó matando. Pero ahora David refleja el carácter del buen pastor y dice: castígame a mí. Ahora, mis hermanos, David dice: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Jesús, en un sentido, no podía decir eso, porque como hemos instruido a los niños con las últimas preguntas de la catequesis, los niños, hemos aprendido, niños, que Dios, Jesucristo, es sin pecado. Entonces Jesús no pudo decir: yo he pecado. Y ellos no. Él podía decir: yo soy libre de pecado. Ellos no. Hablando de nosotros. Ellos no son libres de pecado. Pero hermanos, lo que debemos entender de la preciosa cruz es que Jesús tuvo que decir: castígame a mí, como si yo hubiera pecado. Eso es lo que dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en Corintios. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tuvo que ser visto como uno que había infringido la ley, como uno de nosotros que había quebrantado el pacto con Dios, para poder ser castigado y así librarnos del juicio de Dios. Él no pecó, jamás se halló mancha en él, era cordero perfecto, como el cordero que se nos muestra aquí, un cordero que podía llevar el pago de la ira de Dios. Pero él pidió ser castigado
para que nosotros no tuviésemos que ser condenados. Mi amigo, esa es la única razón por la cual hoy el pecador puede tener paz con Dios. Esa es la única razón por la cual hoy el pecador puede recibir perdón de pecados. Porque Cristo fue castigado por nosotros. Porque Cristo fue sentenciado por nosotros. Amigo, la ira de Dios está en contra de ti y solo puedes tener paz con Dios si crees en Jesucristo de todo corazón. Mis hermanos, por eso estamos esta mañana aquí reunidos, para alabar a Dios que dio a su Hijo por nuestros pecados. Enciendan entonces sus corazones esta mañana. Aliéntense entonces a cantar al Señor y a recibir su palabra, al ser recordados del gran sacrificio, la gran demostración de amor que Dios tuvo para con nosotros, los pecadores.